la palabra de nuestro Señor Jesús, hermanos. Allí, hermanos, allí en el Salmo 118, hermanos. Y el Salmo 118 del 1 en adelante dice así. Comienza diciendo, dice, alabar al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, hermano. Y comienza diciendo, dice, alabar al Señor, ¿por qué? Porque Él es bueno, hermano. Porque para siempre es su misericordia, hermanos. Porque hasta el día de hoy, hermanos, créanme lo que hasta estamos aquí por la misericordia de Dios, hermano. Estamos aquí porque todavía hasta el día de hoy Dios no nos ha fallado, hermano. Porque hasta el día de hoy Dios no nos ha olvidado, hermanos. Por eso estamos aquí, hermano. Si no, ya no estuviéramos aquí, hermano. Y hermano, si dice aquí hay que alabar al Señor. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia, hermano. Hermano, si muchas veces hemos confundimos, pues sí hay que alabar al Señor, pero confundimos hasta qué. ¿Qué significa alabar, hermano? Confundimos hasta qué, pues sí. Como quien dice, ¿qué grado significa alabar, hermano? Hermanos, ¿y qué quiere decir esto, hermano? Alabar, pues sí hay que alabarle, pero también me quiere decir, hermanos, que lo que hagamos, lo hagamos porque el Señor es bueno y porque para siempre es su misericordia, hermanos. Hermanos, que lo que vivamos, lo vivamos, ¿por qué? Porque el Señor es bueno y porque para siempre es su misericordia, hermano. No está solamente hablando de palabras, hermano, sino de hechos. Dice que hay que adorarle en espíritu y en verdad, hermano. Dice, hermano, porque vamos allí al leerlo, hermano. Juan y gloria a nuestro Señor Jesús, allí en hermano Juan, palabra y gloria a nuestro Señor Jesús. Allí en hermano Juan, capítulo, gloria a Jesús, capítulo 4, gloria a Jesús. Allí en hermano Juan, capítulo 4, versículo, gloria a Jesús. Allí en el 21 en adelante, hermanos. El hermano Juan 4, 21. Dice así, palabra y gloria a nuestro Señor Jesús. Dice, Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Dice, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren, hermanos. Gloria al Señor. Y que está viendo aquí, hermanos, que es necesario en espíritu y en verdad, hermanos. No solamente en espíritu, no solamente adorar al Señor en el espíritu, sino que también que con nuestros hechos, con nuestra vida, demos testimonio de que hay un Dios vivo, hermano. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? Que todo lo que hagamos sea de palabra de hoy. Vamos allí en Colosenses, hermanos. Colosenses 3:17, hermanos. Vamos a irnos a Jesús. Santo. Ahí en Colosenses 3:17 dice, pues del 15 en adelante, ahí en Colosenses 3:15 dice así, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la cual dice, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Dice, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos y himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, hermano. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que yo haga, hermanos, hay que hacerlo para la gloria de Dios, hermano. Hermanos, esa es la alabanza que Dios busca, hermano. Que, hermanos, que con nuestra vida demos testimonio de Dios. Que si, hermanos, que si digo la verdad es por Dios, hermano. Que si no he hecho mentiras, es para darle gloria a Dios, hermanos. Que si ayudo a alguien, hermanos, hermanos, para bendecir el nombre del Señor, hermanos. Que no sea tanto para que, no, voy a hacer el bien para que me vaya bien. No, hermano. Que si hacemos algo, voy a hacer el bien porque es para alabanza de Dios, hermano. Hermanos, esa es la alabanza que Dios quiere, hermano. Esa es la alabanza que dice aquí, alabar al Señor. Vamos a empezar el Salmo 118, hermano. Palabra y gloria a nuestro Señor Jesús. Salmo 118 dice así, del 1 en adelante, dice, alabar al Señor porque Él es bueno,
porque para siempre es su misericordia. Gloria al hermano. Señor Jesús. Voy a alabar al Señor, voy a hacer el bien, no va a echar mentiras, no va a robar. ¿Por qué? Porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia, hermano. Eso es vivir para Dios, hermanos. Y eso es, hermanos, morir para Cristo, hermanos. Hermanos, porque dice que si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos, para el Señor morimos, hermanos. Hermanos, y por eso dice aquí, alabar al Señor, porque Él es bueno. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia, hermano. Gloria al ¿Qué Señor quiere decir con Jesús. esto? Que todo lo que hagamos hay que hacerlo para el Señor. Muchas veces pensamos que nomás es, hermanos, darle gracias a Dios o alabar al Señor con nuestros labios. No, hermanos. Hermanos, la alabanza significa mucho más que, hermanos, lo que sale de nuestra boca, hermanos. La alabanza al Señor significa mucho, mucho más. Eso ya nomás es agradecimiento, hermanos, es ya nomás lo que sobra, como quien dice, hermanos. Pero la alabanza al Señor debe ser un corazón agradecido, hermano. Deben comenzar dentro del corazón, hermano. Debe ser un corazón, hermanos, que lo que hagamos sea para la gloria de Dios, hermano. Que lo que yo haga, hermanos, lo que como vivamos, sea para la alabanza del Señor, hermanos. ¿Por qué? Y porque Él es bueno. Y porque para siempre es su misericordia, hermanos. ¿Por qué? Porque lo que Él hizo por nosotros, créanme, lo que Él hizo por nosotros fue para bien de uno, hermanos. No fue para bien de Él, hermanos, sino que fue para beneficio de nosotros, hermanos. Fue para beneficio de todo aquel que cree, hermanos. De todo aquel que quiere, hermanos, recibirlo, hermanos. No fue para beneficio de Dios. Porque a Dios, hermanos, ¿qué ganó Dios con venir a morir, hermanos? Nosotros fuimos los que ganamos la salvación. Nosotros fuimos al Dios, hermanos, tuvo que venir a pagar el precio. A nosotros fue para beneficio de nosotros, hermanos. Dios lo que ganó fue puras abofeteadas, hermanos. El Señor lo que le tocó fue puro, hermanos, aquella muerte en aquella cruz del Calvario. Fue lo que ganó Dios, hermanos. Fue el precio de nuestros pecados, fue lo que ganó Dios, hermanos. Pero nosotros pues ganamos el beneficio, hermanos. Y por eso, hermanos, lo que yo haga, hermanos, hay que, hermanos, hacerlo. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Y porque para siempre es su misericordia, hermanos. Si yo ayudo a alguien, hermanos, lo voy a hacer, no para vanagloriarme a mí mismo, no para decir, no, pues, mira, yo ayudé a aquella persona, no. Sino que lo voy a hacer, ¿por qué? Porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia, hermanos. Hermanos, y aquí donde dice que Él es bueno, hermanos, vamos a pararnos un poquito aquí, hermanos. Muchas veces dijimos, no, aquella persona es buena porque me ayudó. No, Dios es bueno, hermano. Dios sí es bueno. ¿Qué? Vamos ahí, gloria a nuestro Señor Jesús. En Romanos, palabra y gloria a nuestro Señor Jesús. Allí en Romanos. En Romanos 5. Ahí en Romanos 5, 6, hermanos. Palabra y gloria a nuestro Señor Jesús. Ahí en Romanos 5, 6. Dice así. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Dice, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, hermanos. Hermanos, esto es algo grande, hermanos. Esto por eso le digo, ¿qué ganó Dios? Dios no ganó nada al venir a morir, hermanos, al venir aquí a sufrir, sino que Él ganó el sufrimiento nomás, hermanos. ¿Qué lo tocó a Dios? Dios, hermanos, la parte que Él se sacó, hermanos, al salvarnos fue el sufrir por nosotros, hermanos. La parte que a Él le tocó por ayudarnos fue el padecer en aquella cruz del Calvario, hermanos. Pero eso dice allí, hermanos. Y comienza diciendo, allí en el 6, en el 5:6, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo
murió por nosotros, hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Dice ahí lo que quiere decir el 7, dice que a lo mejor usted si diera su vida por aquel que lo ha ayudado, hermanos. A lo mejor usted si diera su vida por, hermanos, por su familia, por su hijo, por su esposo, por su esposa, que siempre han estado allí a su lado, por su hermano, hermana, hijo, hija. Pero hermanos, pero ¿quién diera, hermanos, en la mentalidad, hermanos, no de Dios, pero del ser humano? ¿Quién va a dar su vida por aquel que le ha hecho mal, hermanos? ¿Quién va a dar su vida por aquel que lo ha menospreciado? ¿Quién va a dar su vida por aquel que lo ha, pues sí, rejected, hermanos? Que lo ha rechazado, hermanos. ¿Quién va a dar su vida, hermanos? No hablando conforme a Dios, sino hablando conforme al ser humano. Hermanos, nadie va a dar su vida por aquella persona, hermanos. Pero Dios dio su vida por nosotros, hermanos. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, hermanos. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, hermanos. Hermanos, ¿qué quiere decir con esto, hermanos? Que, hermanos, y ahora si ya estamos en el Señor, hermanos, si ya el Señor nos ha perdonado, si ya, hermanos, decimos que creemos en Dios, hay que, hermanos, vivir para Cristo, hermanos. Hay que, hermanos, que ya lo que hagamos, hay que hacerlo para Dios, hermanos. Ya lo que vivamos, hay que vivirlo para el Señor, hermanos. Hermanos, porque dice que si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, pues para el Señor morimos, hermanos. Hermanos, ¿qué quiere decir con esto? Hermanos, que ya todo lo que hay que hacerlo para el Señor, hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros. Hermanos, dice que a lo mejor alguien moriría por el bueno. A lo mejor usted muriera por aquel que le ha hecho bien, pero ¿a poco va a morir, hermanos? Por aquel que le ha hecho mal. Y es lo que hizo Dios, hermanos. Es lo que se sacó Dios, hermanos. Imagínense, sabiendo, hermanos, pues, imagínense, al ser, por eso muchas veces al ser humano no alcanza a comprender esto, hermano. ¿Por qué? Porque se necesita fe para comprenderlo. Porque imagínense usted, hermanos, teniendo su vida, teniendo todo por delante, y va a ayudar a alguien y sabiendo que va a morir, sabiendo que va a terminar, hermanos, y sabiendo que aquella persona se va a salvar, pero a usted le va a tocar pagar el precio que fue, hermanos, y el precio más que la muerte. Pues, ¿qué más podemos dar, hermanos? Y es lo que hizo Dios, hermanos. Es lo que hizo el Señor por nosotros, hermanos. Sabiendo que Él sabía que al venir aquí iba a pagar, pues sí, dar el precio máximo, hermanos. Porque podía dar, fue su vida, hermanos. Pero como quiera, Él lo hizo, hermanos. ¿Para qué? Para dar su vida por la nuestra, hermanos. Es como quien dice, dio su vida en cambio de la nuestra, hermanos. Es como si alguien se estuviera ahogando y nomás y usted estuviera bien salvo y sabía que, hermanos, sabía bien que si usted brincara del barco para salvar a aquella persona, usted podía salvar a aquella persona, pero usted, hermanos, se iba a quedar allí, pues sí, se iba a ahogar. Es lo que hizo Dios por nosotros, hermanos. Este es el amor que Dios nos tuvo, hermanos. Hermanos, que no le importó, hermanos, Él no le importó lo que iba a sufrir. No le importó nada, y, hermanos, y como quiera dio su vida por nosotros, hermanos. Y como quiera Él vino y dio su vida por nosotros, hermanos. Vamos allí, hermanos, allí en Hebreos, hermanos, para la gloria de nuestro Señor Jesús. Ese fue el precio, hermanos, que Dios pagó, hermanos. Dice allí en Hebreos, gloria al Señor Jesús. Allí en Hebreos 12:1. Pero se dice que pongamos nuestra mirada en el Señor, hermano. Dice allí en Hebreos 12:1. Dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y de considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué quiere decir esto, hermano?
que por eso hay que poner nuestra mirada en Dios, hermano. ¿Por qué? Porque Él es el ejemplo perfecto, hermanos. Él no le importó, Él sufrió la cruz. Él menospreció el oprobio. Él, hermanos, dice hasta la muerte y muerte de cruz, hermanos. Él lo dio todo por amor a nosotros, hermanos. ¿Para qué? Para que nosotros también, hermanos, lo demos todo por Él, hermano. Para que todo lo que hagamos, hay que hacerlo para la gloria de Dios, hermano. Hay que hacerlo por el Señor, hermano. Por eso, hermano, dice, para si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos, hermano. Para que lo que yo haga, lo que yo viva, hermanos, ¿lo estoy haciendo para el Señor o no lo estoy haciendo para el Señor? Lo estoy haciendo para mí. Lo estoy dando gloria a Dios. ¿Estamos dando gloria a Dios en echar mentiras, hermanos? ¿O no, hermanos? Estamos dando gloria a Dios, hermanos, en robar, ¿o no, hermanos? En agarrar de más, ¿o no, hermanos? Hay que tener en mente a Dios, hermano. Hay que tener en mente al Señor, porque eso es alabar al Señor, hermano. Dice, hay que alabar al Señor, ¿por qué? Porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia, hermano. Dice allí, vamos allí en primera mano Juan, hermano. Palabra y gloria al Señor Jesús. Allí en primera mano Juan, capítulo 3, hermanos. Allí en el 3, del 11 en adelante, hermanos. En primera mano Juan 3, 11. Dice así, palabra y gloria a nuestro Señor Jesús. Dice, en primera mano Juan 3, 11. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos, dice, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, hermanos. ¿Qué quiere decir con esto, hermanos? Que Dios quiere que amemos en hecho y en verdad, hermanos. ¿Por qué? Porque así Dios nos amó a nosotros. Él no nomás dijo, pues Señor, ayúdales. No, sino que Él vino y dio su vida por nosotros. Amén. Y muchas veces, hermanos, y Él quiere que nosotros también hagamos lo mismo, hermano. Muchas veces sí podemos decir, no, pues Señor, gracias por esto. Gracias porque me has ayudado. Y ya, olvidarnos de Dios, hermanos. Pero no, Dios quiere que ya, pues gracias porque me has ayudado. Y voy a seguir esforzándome, voy a seguir haciendo el bien. ¿Por qué? Porque me has ayudado, Señor. Así es como Dios quiere que viva. Eso es servir a Dios en hecho y en verdad, hermanos. Eso es servir a Dios en hecho y en verdad. Señor, ya me ayudaste con esto. Y pues te lo agradezco. Y voy a seguir ayudando a mi hermano. Voy a seguir ayudando a mi hermana. ¿Por qué? Porque el Señor es bueno y porque para siempre es su misericordia. Porque me has ayudado, Señor. Amén. Y eso es servir a Dios en hecho y en verdad. Gloria al Señor Jesús. No es nomás decir, no, pues Señor, gracias porque me ayudaste y seguir viviendo mi vida. No, hermanos. Esto no es alabar al Señor, hermanos. Esto es más bien menospreciar a Dios, hermanos. Esto más bien es, hermanos, pues sí, no agradecerle a nuestro Señor, hermanos. Dios quiere que la alabemos. ¿Qué dice allí? Esto es alabar al Señor nomás de palabra y de lengua, ¿sí? Pero Dios quiere que la alabemos en hecho y en verdad, hermanos. En hecho y en verdad, hermanos. ¿Por qué? Porque así nos amó Dios, hermanos. Dios no nomás dijo, Dios podía haber dicho, pues podía haber, hermanos, con su palabra, pues el Señor hizo el cielo y la tierra, hermanos. El mar y todo lo que en ellos hay, con su palabra. Él podía haber cambiado destruido este mundo y ser otro diferente, hermanos. Pero no, pero Él más bien,
vino y murió por nosotros, hermanos. Pero más bien Dios, hermanos, en lugar que destruirnos y ser otro mundo diferente, Dios vino y dio su vida en expiación por el pecado, hermano. Dio su vida por la nuestra, hermano. ¿Por qué? Porque como otra vez voy a decir lo que Dios hizo, hermanos, es como si nosotros diéramos nuestra vida por la vida de alguien más, hermano. Si a alguien, hermanos, le tocara morir, pues nosotros dijéramos, no, mejor yo tomo el lugar de aquella persona. Es lo que hizo Dios, hermano. Y es lo que Dios quiere que nosotros hagamos de día en día, todos los días, hermanos. Por eso dice ahí, ahí mismo en 1 Juan 3, gloria a Jesús, 3:14, hermanos. Dice así, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, hermano. ¿Qué quiere decir con esto, hermano? Que, hermanos, hay que amar en hecho y en verdad, hermano. Que así como Dios nos amó, ¿por qué? Porque Dios nos amó en hecho y en verdad. Hay que servirle al Señor en hecho y en verdad, hermanos. Hay que agradar a Dios en hecho y en verdad, no nomás de lengua, hermanos, no nomás de palabras, no nomás decir, Señor, ayúdame, ya cuando nos ayuda el Señor, Señor, gracias. No, hermanos, sino que aquí que nuestra vida hay que servir al Señor, hay que amar a Dios, hay que agradecerle al Señor en hecho y en verdad, hermanos. ¿Por qué? Porque es fácil hablar, hermanos, es fácil amar a Dios de palabra y de lengua. Cuando más dijimos, gracias, Señor, y ya es todo. No, hermanos. Hermanos, hay que amar a Dios en hecho y en verdad. Es gracias, Señor, y pues, hermanos, y seguir haciendo el bien. ¿Por qué? Porque amamos a Dios, hermanos. Seguir, hermanos, apartándonos del mal. ¿Por qué? Porque amamos a Dios. Seguir haciendo lo bueno. ¿Por qué? Porque amamos a Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo nos amó primero, hermanos. Gloria, Señor. Y esa es la alabanza que Dios quiere. No tanto, hermanos, pues sí, Dios quiere, hermanos, fruto de labios que confianza en su nombre. Dios quiere también que alabemos a Dios con nuestra lengua, con nuestra boca, pero más bien Dios quiere que alabemos en espíritu y en verdad, hermanos. Y eso, hermanos, es, hermanos, con nuestros hechos, hermanos. ¿Cómo vivimos? Hermanos, tachamos mentiras, o robamos, o todavía estafamos al hermano, a la hermana, todavía aborrecemos, o ya hemos dejado todo eso a un lado, hermano. Dios quiere que le alabemos en hecho y en verdad. Gloria a Dios. Gloria a Dios.